Bueno, muy bien, arrancamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya acá me conocen. Mi nombre es Gabriela Álvarez. Yo creo que algunos ya, bueno, me habrán tenido como profesora en el primer año de la carrera. Sí, era docente de la asignatura Teoría de las Organizaciones, si me recuerdan. Y quizás algunos me recordarán porque he visitado sus regionales cuando cumplía funciones en la Secretaría Académica de Rectorado. ¿Todos escuchan bien? Facultad Regional Resistencia. ¿Está? Facultad Regional Paraná, San Francisco, Venado Tuerto, La Rioja y Reconquista. ¿Sí? ¿Me escuchan todos? Sí, escuchamos. Buenísimo, bueno. Hoy, ¿cuál es el motivo por el cual me encuentro acá? ¿Sí? Patricia me llama en marco de esta materia electiva que ustedes están cursando, ¿sí? Como para hacerle una introducción o para que conozcan un poco acerca de todo lo que es el proceso de carrera académica, que en realidad yo lo llamo carrera docente, porque es un poco más amplio, ¿sí? Ustedes van a ver que les preparé una presentación y vamos a ir abarcando desde que el docente ingresa a la universidad hasta que se retira, ¿sí? Entonces, por eso yo lo denomino más como carrera docente, porque es más abarcativo y después vamos a ir viendo cómo yo lo clasifico y lo venimos trabajando. Un poco, bueno, también me han elegido para dar este curso porque, bueno, yo dentro de la Facultad Regional tengo a cargo el área de carrera docente y de concurso. Y bueno, he trabajado 4 años en rectorado también en este tema, así que las dudas que tengan, cualquier aporte que ustedes me quieran hacer, bienvenido sea, y la idea es que todos aprendamos. A lo mejor no todos acá en Santa Fe, bueno, ninguno trabaja dentro del área, pero bueno, vos sé si está cercana a la carrera académica por la función en el departamento. Yo no sé si en las otras regionales conocen algo del tema, alguien está cercano al proceso de carrera académica, de concurso en su regional. Por ejemplo, la Facultad Regional Paraná. Sí, está Silvia, pero no cursa la carrera. Claro, me invitaron a participar de la charla a través de Patricia. Perfecto. ¿Ustedes de qué áreas básicamente son? Yo, de emprendimientos académicos. Bien. Concursos y carrera académica. O sea que están más o menos relacionados al tema. Sí, yo sí. ¿Cómo es tu nombre? Silvia. Silvia, ¿qué tal? Mucho gusto. Telefónicamente. Sí, nos hemos comunicado. Bueno, mucho gusto. Por ahí con la que más hablo es con Gladys. Con Gladys, está bien, perfecto. Bueno, lo que necesiten también, yo lo que pueda colaborar desde acá, bienvenido sea. Bueno, arranco, ¿sí? Acá me están llamando. Bueno, un poco lo que yo les comentaba, ¿sí? Que yo este proceso de carrera, lo denomino carrera docente porque lo considero que es amplio y desde el punto de vista de que nosotros tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de la carrera docente en el ámbito de la universidad, tenemos que tener en cuenta 3 puntos clave o 3 aspectos claves, que es, uno, es cuando el docente ingresa, cuando el aspirante ingresa a ser docente en la universidad. Otro es la permanencia, cómo se va a manejar y cómo vamos a tener en cuenta la permanencia de este docente en el ámbito de la facultad. Y otro aspecto a trabajar y a tener en cuenta es la jerarquización o el ascenso en su categoría, ¿sí? Cuando una persona ingresa como docente, ingresa tras un concurso público de antecedentes, título y de posesión, como cualquier carrera también no docente, ¿sí? Y dentro de ese tránsito, o sea que va a tener el docente en toda su carrera, va a ir atravesando distintos aspectos que se pueden denominar también jerarquización, ¿sí? Yo puedo entrar como un ayudante de trabajo práctico de primera y puedo ir ascendiendo a medida que
me permita la situación, digamos, de la cátedra, la situación de la estructura académica, de la planta docente de la universidad. Lo mismo que en la carrera también no docente, ¿sí? Entonces, un poco, la idea es tener, lo dividí en esos 3 bloques, para que después vamos a ir viendo cada uno de esos 3 bloques y cuál es la normativa que tenemos que aplicar para cada instancia, qué es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Pero bueno, básicamente les voy a ir haciendo un recorrido de todos estos aspectos. Si alguno tiene alguna duda o me quiere preguntar o me quiere parar, no hay problema, me para y seguimos avanzando. Después de esto, si llegamos a ver, quisiera mostrarle algo básico del CISACAD. Ustedes, yo entiendo que estuvieron viendo algunos aspectos, algunas funcionalidades del sistema. No los quiero atormentar con el sistema porque ya entiendo que estuvieron viendo bastante, pero sí mostrarle que nosotros a partir de carrera académica también usamos el sistema y explicarle básicamente cuál es el uso, nada más, ¿sí? Pero si nos da el tiempo. El marco regulatorio de todo esto, tenemos obviamente que siempre el estatuto, ¿sí? Dentro de la universidad, que establece la carrera académica para la formación, desarrollo y perfeccionamiento del docente, ¿sí? Ya desde el estatuto se habla de una carrera académica para el docente. La ordenanza 1182 del Consejo Superior, esta ordenanza es la que regula todo el proceso de carrera académica. Ya después vamos a ir viendo a qué se llama carrera académica, ¿sí? Y después vamos a ver en qué parte intervienen en concursos. La ordenanza 281, que es la que reglamenta los concursos docentes para auxiliares, y la 1273 para profesores, ¿sí? Ese es el marco normativo general de la universidad que regula todos estos procesos. Por decir, la 1181 y la 1273 regula todo lo que es el ingreso, y la 1182 la permanencia de la cual yo hablaba dentro de la carrera docente, que es la carrera académica, ¿sí? Después pueden existir normativas locales en cada facultad. Nosotros en nuestra facultad regional tenemos normativa local, que un poco también es aprobar ciertos aspectos del proceso de carrera académica que a lo mejor no quedan claros con la ordenanza. Entonces, cada facultad se puede manejar en forma independiente, pueden existir normativas locales de consejo directivo que puedan ordenar o regular algunos aspectos, ¿sí? Pero bueno, básicamente esas son las reglamentarias. No sé si tienen, pero no van a saber si otra persona no le iba a preguntar a los regionales si conocían alguna normativa interna, pero... Profe. Sí. Eso, que si no puede tener el micrófono cerca de la mano porque lo escuchamos con mucho eco cuando se aleja. Ah, bueno, lo tengo en la mano entonces. Espectacular, ahora, gracias. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, partiendo desde el primer bloque, que es el que denominamos ingreso a la universidad, ¿sí? El ingreso a la universidad y el ascenso, tanto el ingreso como el ascenso de jerarquía, que es el que le comentaba, se da por concurso abierto público de títulos, antecedentes y oposición, ¿sí? Que este ingreso y ascenso va a estar regido por la ordenanza 1181 y 1273 que yo les mencionaba, ¿sí? No vamos a ver en detalle cómo es todo el proceso, sino vamos a ver a grandes rasgos qué es lo que contempla cada instancia, ¿sí? Y el ascenso, como les decía, va a estar sujeto a cuestiones presupuestarias, a cuestiones de situación de revista de la planta docente, o de que en una cátedra se hayan jubilado algún profesor titular, entonces una persona que está en una jerarquía base pueda ascender a mayor jerarquía, ¿sí? Las categorías a las que se pueden aspirar al ingresar a la
la carrera docente son de profesores y de auxiliares, ¿sí? De profesores podemos tener, iniciando como profesor adjunto, profesor asociado y profesor titular, que es la máxima jerarquización dentro de la categoría de profesor. Y de auxiliares, arrancar como ayudante de trabajos prácticos de primera y JTP, que es la máxima jerarquía para la categoría de auxiliares, ¿sí? Sí. Esto acá me preguntan una de sus compañeras de Santa Fe, cuando uno aspira a un cargo docente, tenés que cumplir ciertos requisitos que te lo establece la ordenanza 1181 o 1273. Entre ellos, para el cargo de profesor tenés que ser siempre graduado de la carrera, o tenés que tener el título de grado de ingeniería, y tenés que tener 4 años de antigüedad en la gestión docente, ¿sí? Como docente. Para aspirar a un cargo de auxiliar, para un JTP tenés que tener 2 años de antigüedad. Y para un ayudante no tenés que tener años de antigüedad, pero sí tenés que tener el título de grado similar o superior a la materia que vos vas a dictar, ¿sí? Dentro del ámbito de la universidad. De Paraná. Sí, puede ser de grado. Sí. ¿Puede repetir otra vez eso? Son 5 años. 5 años. Hola. Para poder ser profesor. 4 años. ¿Y para auxiliar? Para profesor 4 y para auxiliares 2. ¿Se entiende? ¿Me escuchás? Sí, gracias. Ah, está. Bien. Bien. Bueno, al margen de las categorías, ¿sí? Y de los cargos docentes, nosotros existe un abanico de dedicaciones, ¿sí? Estas dedicaciones se basan en la función que el docente debe cumplir dentro del ámbito de la universidad, como también la cantidad de horas que debe permanecer o que debe dictar clases frente a alumnos y estar desarrollando actividades dentro del ámbito de la universidad. Las dedicaciones tenemos las dedicaciones simples, dedicaciones exclusivas y semi-exclusivas, ¿sí? Una dedicación exclusiva, sí, después vamos a ver la carga horaria que tiene una dedicación exclusiva, pero una dedicación exclusiva, además de que el docente tenga que ejercer la docencia frente a un curso, también debe realizar actividades de investigación y extensión, ¿sí? Esto ya se define desde la base en el estatuto y ya se viene arrastrando en toda la reglamentación de carrera académica y de concursos, ¿sí? Para la dedicación semi-exclusiva, tiene que ejercer docencia, porque es el pilar fundamental dentro de la carrera docente, y puede realizar o investigación o extensión. Entonces vamos a ir viendo porque la cantidad de horas es más amplia para uno y más acotada para el otro, entonces no permite esa cantidad de horas que puedan ejercer otras funciones. Y para la dedicación simple, solamente cumplir tareas, funciones docentes, ¿sí? En docencia de grado, o puede incorporarse al dictado de cursos de posgrado. Yo les hablaba de la obligación horaria, ¿sí? De cada dedicación. La obligación horaria de cada dedicación, por ejemplo, para la dedicación simple, es una dedicación de 10 horas en total, ¿sí? 10 horas semanales, en el cual al menos 4 horas debe estar frente al curso, como mínimo, y 6 horas tiene que estar como máximo. Entonces, después si nosotros empezamos a analizar o vemos u observamos los planes de estudio, vemos que las asignaturas, algunas tienen 4, 5, 6 horas, pero bueno, nos tendríamos que ir focalizando más en cada asignatura que dicta el docente y cuánta dedicación tiene, digamos. ¿Sí? Profe, Y una
una consulta. Cuando hablamos de horas de La Rioja, le pregunto, ¿hablamos horas reloj u horas cátedra? Son las horas reloj en realidad, son horas reloj, sí, porque en la declaración jurada de cargos, cuando uno hace esa declaración de cuántas horas tenés, son en horas reloj. Gracias. No, de nada. Las dedicaciones semi-exclusivas son 20 horas, por eso es lo que yo hacía hincapié en qué tipo de actividades podían hacer con una dedicación simple, con una semi, con una exclusiva. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy avanzando en mi dedicación, tengo más tiempo para ejercer más actividades. Como en el caso de, por ejemplo, una dedicación exclusiva, que son 40 horas semanales, el docente tendría que cumplir dentro de la universidad 8 horas por día, teóricamente. A lo cual, bueno, puede tener cursos, dictar cursos de grado, puede dictar cursos de posgrado. Un docente con dedicación exclusiva puede ser investigador, puede hacer actividades de extensión, o puede tener asignado, por ejemplo, 2 cursos o 3 cursos, siempre y cuando les dé el límite que como mínimo esté 10 horas frente a alumnos y como máximo 16. ¿Se entiende? Puede ser, hay algunos casos, o hay en algunas facultades o en algunas carreras, que por ejemplo yo tengo docentes dentro de mi planta docente, docentes con dedicaciones exclusivas, que a lo mejor dictan 5 cursos. Generalmente eso se da en las materias básicas, ¿sí? Si es que los docentes de materias básicas tienen la posibilidad de tener una dedicación exclusiva, como los cursos de materias básicas son muy numerosos, se da para que un docente cubra dicha cantidad de cursos, ¿sí? Pero bueno, siempre es importante que las dedicaciones exclusivas también se usen para hacer investigación y extensión. ¿Por qué? Porque después, en los procesos de acreditación, donde la CONIAU viene a auditar, es importante que dentro de mi planta docente, yo tengo una planta docente categorizada. ¿Qué quiere decir categorizada? Que tenga profesores titulares, que tengan distintas jerarquías, que tenga una planta docente concursada, ¿sí? Que tenga, digamos, que no sean todos interinos o que haya la mayoría que sean titulares, ¿sí? Y, por supuesto, auditan y controlan, cuando vienen los procesos de acreditación, que los docentes hagan investigación, que se formen, que hagan extensión, que haya un vínculo con la sociedad, ¿sí? Que son en realidad los pilares básicos de la universidad, que ahora vamos a ver. Esto es lo que yo les decía. Siempre cuando uno ingresa a la carrera docente, tiene que cumplir 4 funciones básicas. Una es la función docente, ¿sí? Que es la que veíamos reflejada solamente en la dedicación simple, que es el típico docente que viene, dicta una materia y se va. O sea, solo su participación dentro del ámbito de la universidad es para el dictado de clases de grado, de posgrado, pero no mucho más que eso, por la dedicación. Sí. ¿Y esta hora extra al máximo que puede estar frente al alumno? ¿No se le exige que lo cumplan acá? ¿Es una exigencia? Se debería empezar a mirar todas esas cuestiones. Pero no, me refiero a qué dice la normativa, porque no lo termino de entender, digamos. En cuanto a la dedicación frente al curso. O sea, viste que vos pusiste desde la dedicación simple hasta la exclusiva, tenían un máximo de horas frente a alumnos. Sí. El resto de esas horas no necesariamente tienen que ser dentro de la universidad. No necesariamente si es una dedicación simple o semi-exclusiva, hasta por ahí nomás. Sí, una exclusiva. La investigación tiene que estar adentro de la facultad. Sí, eso es lo que me preguntaba una de sus compañeras acá. Para una dedicación simple no se exige tanto porque son 10 horas semanales. Ya se entiende que las materias, depende del plan de estudio y de la carrera, generalmente tienen 4 horas, 5 horas, algunas tienen 2 o 3 horas,
que bueno, eso no me quiero meter porque ya empiezo con las funciones sustantivas y que no voy a hablar. De última, la función sustantiva después me lo preguntan. Entonces ya es como que bueno, ya esas 10 horas ya en parte la tenemos cumplidas porque venimos y damos clases. Después el resto de las horas se puede considerar cuando uno da espacios de consulta, cuando viene a tomar exámenes, ¿sí? Lo que no se podría permitir es que un docente, con una dedicación simple, dicte 2 materias de 4 horas cátedra, porque estaría superando. Aparte lo estaríamos negreando el profesor, por decir de una manera, digamos. Entonces, si bien esta ordenanza es bastante vieja y escapa alguna, a lo mejor al avance que ha tenido la universidad y la situación real, ¿sí? Porque muchas de estas ordenanzas también se adaptan a una cantidad de alumnos y hoy la realidad es que si bien muchos años atrás a lo mejor contábamos con carreras de ingeniería con 30, 40 alumnos, ahora hoy en día tenemos 70, por ejemplo, depende qué curso. Entonces, a veces esta situación queda medio escapa de la realidad, digamos, actual. Pero bueno, la idea es esa. Sí, con dedicaciones exclusivas, es importante que el docente, bueno, dé clases y haga aportes en lo que es investigación, ¿sí? O extensión. ¿Hay alguna duda en alguna facultad? Pero el plan de estudio, como dice. No se aclara, no está aclarado. Claro. Y no está aclarado, incluso hasta la duda se tomaba como horas rojas, pero la plan de estudio de la ingeniería sí. Bueno, lo que pasa es que también, viste, está el problema hasta con la CONIAU. En la CONIAU se cargan horas reloj y todo el plan de estudio está en horas cátedra. Sí, no se puede. Pero bueno, seguimos. Entonces, como les decía, los 4 pilares o las 4 funciones que tiene que cumplir todo docente dentro de la facultad, siempre y cuando dependa, digamos, de la dedicación que tenga, ¿sí? Tenga dedicación simple, semi-exclusiva, exclusiva, tiene que ver con las funciones de docencia, que es el dictado de clases, investigación, que es la elaboración y ejecución de trabajos, proyectos y realización de estudios de I+D+I, extensión, que es el asesoramiento o la asistencia técnica hacia el medio, por parte de la universidad hacia el medio, o el dictado de cursos, seminarios, ¿sí? Donde se demuestren en realidad la formación de cada profesional, o si trabaja en algún laboratorio que pueda brindar un servicio a la comunidad. Y después la gestión, que son misiones de responsabilidad institucional, lo que se le asignen, digamos. Después vamos a ver que en cuestiones de gestión se puede tomar en carrera académica el cumplimiento que tenga el docente en participar de actividades que sugiera el departamento, ¿sí? Pero después lo vamos a ver. A eso también se puede llamar gestión. Bueno, nosotros hasta acá, yo ahí les hice un panorama general de cuáles son todos los cargos, las categorías, las dedicaciones que puede tener un docente y cómo debería ingresar, que es por concurso, digamos. Yo no me metí en la ordenanza o en los paso a paso de lo que es concurso. Lo que sí voy a hacer acá hincapié y que les voy a contar, que en realidad este es el tema digamos, por el que estábamos convocados a la materia, es la carrera académica, ¿sí? Cuando apenas empezamos yo les decía que estaba el bloque de permanencia, ¿sí? Yo les dividí 3 bloques: ingreso, permanencia y ascenso.
dentro del bloque permanencia es cómo garantizar o cómo hacer que el docente permanezca dentro de su cargo, ¿sí? Dentro de su categoría. A eso se llama la carrera académica. Pero no es solamente que permanezca y no me importe si el docente es bueno, es malo, si cumple o no cumple, sino que lo que se le haga en esa permanencia o en esa trayectoria del docente dentro de la universidad es que se haga un seguimiento continuo de su desempeño, ¿sí? Que se haga una evaluación continua del proceso docente que él tenga, ¿sí? Que se lo evalúe, que se lo someta a instancias de mejora continua, que no solo se lo evalúe, sino que se lo dé posibilidades de formación, que pueda formarse dentro del ámbito de la universidad. Entonces, eso es todo lo que comprende la carrera académica. Exacto. Mantenerse. Hasta que se cambie de jerarquía, por ejemplo. Hay algo que yo no les comenté, que lo vamos a ver ahora en carrera académica, que cuando un docente ingresa a la universidad por concurso, ingresa por un periodo de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, los profesores cuando concursan ingresan por 7 años, los auxiliares por 5. Antiguamente existía el artículo 36 y el 29, creo, o el 27, no recuerdo bien el número, el cual se le revalidaba automáticamente su cargo sin hacer ningún tipo de evaluación, sin hacer nada. Desde el año 2009, más o menos, es que se empezó a implementar todo esto en el ámbito de la universidad. No, 2002, miento. 2002, la 901 creo que era, del 2002, era la que empezó a regular todo esto de carrera académica, como para decir, a ver, no hacemos reválida continua sin importar cómo sea el docente, o sea, tenemos que empezar a mirar un poco cómo es la calidad del docente, cómo es su desempeño, ¿sí? Porque lo que nosotros estamos formando son ingenieros y tenemos que ser ingenieros de calidad, entonces tenemos que empezar a focalizarnos también en cómo es la formación que nosotros tenemos dentro del aula. Entonces que empieza a surgir este proceso de carrera académica como un proceso de calidad y de mejora continua y de evaluación continua hacia el docente, ¿sí? Y empiezan a regularse todas estas cuestiones a través de la ordenanza, que la vigente hoy en día es la 1182. ¿A quién se aplica carrera académica? Acá yo les decía que el docente ingresa, concursa por 5, por 7 años. Un docente cuando ingresa por concurso es un docente concursado o un docente ordinario, ¿sí? Pero también tenemos la figura de docentes interinos dentro del ámbito de la universidad, que en este caso no lo toqué yo porque si bien están presentes, ellos no se someten a un concurso y actualmente no se someten a una carrera académica, por más que la ordenanza lo diga. Que si bien ahí es donde hay unos grises dentro de la ordenanza y después empieza a haber otros grises dentro de lo que es el convenio colectivo, que todavía no está firmado para lo que es todo esto, para los docentes, digamos. Entonces, hoy en día la carrera académica solo se aplica a los docentes ordinarios, solo a los docentes ordinarios. Los docentes interinos, ¿sí? Que la figura de docentes interinos corresponde a los docentes que ingresan, que están en la facultad, cumplen funciones como cualquiera, tienen las mismas dedicaciones como cualquiera, pero no tienen ese proceso de reválida ante carrera académica, ¿sí? El proceso de reválida que tienen los interinos es constantemente, o sea, hoy están, mañana no están, pero se les va renovando continuamente. No hay muchos casos de que un año estén y otros no, pero no son sometidos a esto, ¿sí? Por eso ustedes verán
en el departamento que nosotros los interinos ni se los preguntamos. Acá, bueno, justo tenemos compañeras que trabajan en departamentos de enseñanza. Los interinos más fácilmente, Sí. Y se toma otro en su cargo y Exacto. no hay problema. Exacto. La reválida de los interinos es anualmente y es más fácil, digamos. Se hace una reválida de la planta nada más. Lo que sí ahora, no sé si algunos habrá escuchado, que con el convenio colectivo, que ya se viene, creo que es del 2010, en diciembre del 2010, creo que, no, el 2015, el convenio colectivo del 2015 establece que en el artículo 73 que los docentes interinos pasados 5 años de antigüedad en el mismo cargo y en la misma dedicación pasan automáticamente a ser docentes ordinarios o docentes concursados. Entonces, bueno, ahora está todo ese tema en auge porque los docentes interinos que tienen más de 5 años en el mismo cargo, van a pasar a ser docentes ordinarios automáticamente sin concursar. Pero bueno, eso se está todavía viendo, se tienen que firmar actas de acuerdos particulares, como para ver si realmente es viable poder hacerlo. Profe, Sí, disculpe, de La Rioja de nuevo. Cuando usted habla de los 5 años pasados del docente que es interino, que es decir que se está hablando de convenios particulares, ¿en ninguna facultad se está aplicando? no, todavía no. Mirá, por lo que yo sé, este convenio tiene que tener una firma particular, ¿sí? Se tiene que firmar un convenio particular que lo tiene que firmar el rector con el FACDUT, digamos, con la parte del gremio y no sé qué intervenientes más. Y a partir de ahí, lo que yo tengo entendido es que el rectorado va a fijar parámetros en cómo regular todo esto, porque, claro, por ejemplo, yo tengo que pensar, el convenio colectivo dice que son 5 años a partir de la firma del convenio, pero rectorado está diciendo que son 5 años a partir de mayo del 2018, que fue la firma el momento en que se constituyó la paritaria particular. Entonces, es diferente la situación de los docentes interinos que yo tenga al 2018 para atrás 5 años, de los que tenga del 2015 para atrás 5 años. Como así también es diferente, que hay cosas que tienen que quedar en clara, que también es diferente la situación de profesores que hace 5 años que están en la misma materia, con la misma dedicación y la misma categoría, o sea, un docente que está en estudio del trabajo como JTP, dedicación simple, y si por ejemplo ese docente estuvo 2 años como JTP y 3 años como profesor, ahí ya no se lo cuenta como para ingresar. Entonces, todas esas situaciones particulares hay que revisarlas y hay que regularlas en cierta forma. Como también se está hablando del rectorado, de que, por ejemplo, el convenio dice ingresan automáticamente, pero el rectorado está hablando o de concursos cerrados o de aplicarle carrera académica a los docentes para que puedan ingresar como ordinarios. O sea que todavía no hay nada claro, digamos. Pero bueno, yo calculo que se irá. Seguramente alguno va a salir perjudicado o alguno se va a quejar, pero hay que ver cuál es la postura que tome esta comisión. Gracias, profe. Ah, bueno. Acá me preguntan que es algo que yo no... Sí, ahora te digo. Acá una de sus compañeras me pregunta algo que yo no lo incluí ahí, pero está bueno decirlo, es que hay una ordenanza que es la 604,
pero es del año 90, de la década del 90, que es la que regula la cantidad de docentes que yo puedo, o la cantidad de dedicaciones que yo puedo tener por cada asignatura, ¿sí? Esto va a estar regulado en función de la carga horaria que tenga de la materia y la cantidad de comisiones que se dicten. ¿Por qué digo que la realidad que tenemos hoy en la universidad no es la misma que en la década de los 90, ni mucho menos, o sea, y que están obsoletas estas normativas? ¿Por qué? Porque la 604 contempla para una comisión un profesor y un ayudante, por ejemplo. Depende de la cantidad de horas. O 2 profesores y un ayudante si son dedicaciones de asignaturas de 5 o 6 horas, por ejemplo. Pero la realidad hoy es que tenemos comisiones muy grandes, cursos muy numerosos, que a veces necesitas desdoblar y que las estructuras de cátedra dentro de las facultades lo exceden a esa normativa, porque necesitas tener más profesores para cumplir, digamos, otras funciones. Entonces está totalmente obsoleta esa. Lo que pasa es que modificar esa 604 implica también cuestiones presupuestarias, que nadie, digamos, hasta el día de hoy quiso, por decirte una idea, por darte no le quiso poner cascabel al gato, porque nadie se atreve a modificar eso, porque se va a hacer un desbarajuste económico que nadie. Pero esta ordenanza lo que te dice es la cantidad de docentes ordinarios. No te restringe, no te limita, digamos, no te dice tantos interinos, tantos ordinarios. La cantidad de docentes. ¿Alguna duda? Bueno, ahora introduciendo más en todo lo que es la carrera académica y esa evaluación continua que yo les decía de la trayectoria del docente, con esto lo van a ver bien. Acá les traje un ejemplo. Un profesor ingresa a la carrera docente por concurso y es designado por 7 años, ¿sí? Durante ese periodo de 7 años, ¿qué me dice la carrera académica? Que yo al menos lo tengo que evaluar en 2 instancias formales, ¿sí? Durante esos 7 años. ¿Qué significa instancias formales? Significa reunir una comisión evaluadora, conformar una comisión evaluadora, hacerle presentar una serie de documentación y evaluarlo a través de un coloquio y a través de todos los antecedentes para revalidarlo para un nuevo periodo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice este gráfico? El docente ingresa a partir de una designación por concurso. Al tercer año, entre el tercer y cuarto año de transcurrido su desempeño docente, ahí lo tengo que evaluar una vez. Ahora después yo les voy a enseñar, les voy a explicar, digamos, cómo tiene que ser conformada la comisión y todo esto. Esta primera evaluación en realidad sirve como un parámetro o un semáforo como para decir, bueno, a ver, cómo se está desempeñando el docente, está cumpliendo, no está cumpliendo, cómo le dan las encuestas, ya vamos a ver cuáles son los instrumentos con los cuales lo vamos a evaluar al docente. Y te da una idea general de cómo está desempeñando las funciones del docente. En ese momento lo que nosotros podemos hacer es corregir o tomar acciones correctivas hacia el desempeño del docente, ¿sí? Y decir, bueno, a partir de esa evaluación deberías mejorar, deberías modificar ciertas cuestiones relacionadas con la planificación, que ya lo vamos a ir viendo, cosa de que cuando llegue al final de su periodo, él haya mejorado y sea evaluado nuevamente, ¿sí? Ese es el sentido, si bien la evaluación de carrera académica es una evaluación continua, pero ese es el sentido de esas 2 instancias formales de evaluación.
es que a mitad de su periodo de designación se lo evalúe, vea cómo va, y después al final se lo vuelve a evaluar y se lo revalide. ¿Sí? Sí. No está definido. Entre el tercer y cuarto año, ahí hay que hacer una evaluación. Y la segunda evaluación entre el sexto y séptimo año. No, después se lo revalida, a través de estas evaluaciones se lo revalida, o sea, se lo redesigna por carrera académica por 7 años más. Y así son los distintos ciclos. Para todas las categorías. Para la categoría de simple, para la categoría de semi y de exclusiva. Concursado, exacto. La reválida de los interinos lo hace cada director de departamento dentro del seno de su departamento, en función de cómo haya sido el desempeño del docente durante ese año. Que eso, bueno, después ya lo vamos a ir viendo porque hay instrumentos de evaluación, instrumentos que van monitoreando el desempeño del docente, y ahí vos tenés herramientas para poder ver, mejorar. Lo que les quería decir esto es que no hay muchos casos acá en la facultad, hay 1 o 2 casos nomás. Y en toda la universidad yo creo que va a haber 5 casos que no se los revaliden, ¿sí? Lo que les quería decir es que siempre los resultados, siempre y cuando la primera evaluación salga bien y la segunda salga bien, se lo redesigna. Si hay una de las evaluaciones que sale mal, ahí ya corre riesgo de que sea revalidado directamente que se le cae su designación de ordinario y si la facultad decide conservarlo, puede pasar a carácter de interino o se va de la facultad. O sea que ese es... no hay muchos casos, por eso les digo. Yo creo que en toda la universidad hay 5 casos. Pero bueno, está bueno para decir, bueno, estamos viendo, estamos monitoreando, ¿sí? Porque nunca había mucho control sobre los docentes. Yo me acuerdo de cuando estudiaba, yo decía, me acuerdo que hacía las encuestas de los hacía la encuesta hacia el docente y yo decía, este docente es malísimo, ¿por qué no lo echan? Y claro, pero no lo podían echar porque estaba permanentemente la reválida por el artículo 36 o el 29, que es lo que existía antiguamente. Hoy en día por lo menos está esto. No significa que yo haga una encuesta del docente y diga el docente es pésimo y lo vayan a echar, pero por lo menos tiene que estar sometido a distintas instancias de evaluación y en algún momento va a haber algo que le diga, bueno, trate de mejorar ciertos aspectos. Por lo menos ahora se empieza a trabajar en eso. Mira, yo tengo entendido que hay otras, creo que la UBA son 5 años. No sé. Si vos haces sí, tal vez sí es mucho, porque si vos te lo querés sacar de encima al docente, tenés que esperar 7 años. Y las 2 evaluaciones tienen que dar mal. Pero, qué sé yo, está así por estatuto. Ya el estatuto lo define así. Y sí, por eso vos tenés evaluación continua, año a año, y tenés esta instancia, los 2 años y medio, porque también es como para darle una posibilidad de... Sí, aparte de la devolución de las encuestas la hace cada docente. Por eso. Igualmente tiene la posibilidad de juicio académico. Sí, tal cual. O sea, tampoco es tan fácil porque, por ejemplo, nosotros acá puede haber posibilidades de impugnación, de que algún docente te observe alguna evaluación. Y la instancia de juicio académico es si algún docente es muy malo, pero ya tiene que ser muy grave la situación que se haya dado, digamos, dentro de su carrera como para hacerle juicio académico. ¿El área entonces a los docentes le evalúan el área académica? La evaluación está, el área, la Secretaría Académica dirige todo el proceso de evaluación. Sí. También puede pedir
Pueden pedir impugnación de evaluadores, exacto. Ahora vamos a ver. Sí, en realidad los instrumentos que, bueno, este es el de auxiliar, a ver si, ahora lo vemos. Los instrumentos que se utilizan, yo no me quiero adelantar, pero podemos ir asentando ciertos aspectos o podemos tener ciertos parámetros de los docentes, en cómo es su desempeño, ¿sí? Bien. Nosotros dijimos que al docente lo tenemos que evaluar. Ahora bien, ¿quiénes son los que van a evaluar? ¿Quiénes lo van a evaluar? Lo evalúan lo evalúa una comisión evaluadora que se conforma a partir de la ordenanza 1181 y 1273, que es la misma que se conforma para las evaluaciones de concursos, ¿sí? Que tiene una característica particular. Las comisiones evaluadoras se clasifican, depende si es para un profesor o es para un auxiliar. Para el caso de profesores, está conformada por profesores titulares concursados, tres profesores titulares concursados, más un vedor graduado, más un vedor alumno, ¿sí? Los que van a emitir el dictamen o la resolución van a ser los profesores. Los vedores tienen voz pero no tienen voto. O sea, van a ser un órgano consultivo, más que nada, porque son personas que lo pueden haber tenido al docente como, o sea, al docente como docente en realidad. Entonces, pueden conocerlo, ¿sí? Pero no pueden emitir ningún dictamen. Esta comisión evaluadora tiene como particularidad que uno de los miembros de la comisión tiene que ser un profesor titular perteneciente a la facultad regional y dos tiene que ser de afuera, al menos uno de una universidad nacional, ¿sí? A veces hay muchos conflictos con todo esto y el armado de comisiones, y bueno, ustedes también lo verán, porque tenés que juntar tres profesores titulares que dentro del ámbito y de la carrera universitaria no abundan. Siempre el profesor es profesor adjunto o asociado y ahí nomás, digamos. Es muy difícil llegar a la categoría de profesor titular, ¿sí? Por cuestiones presupuestarias, por cuestiones también de que tenés un profesor titular que o no te da la estructura de cátedra, ¿sí? Entonces, a veces es muy complicado esto, que esto también es un problema de la normativa porque tendrían que por lo menos poder ampliarla o flexibilizarla un poco más, ¿sí? Entonces, ¿qué termina pasando? Termina pasando que siempre se proponen a los mismos, y siempre vienen los mismos a evaluar a un docente. Y que el proceso tampoco el proceso ya no deja de ser transparente porque ya todos se conocen, siempre los mismos. ¿Cómo? Se evalúan entre los mismos también. Se evalúan entre los mismos compañeros, ¿sí? Entonces, en cierto punto también es un problema y deja de ser transparente. Si nosotros lo que queremos es hacer una evaluación seria y que nuestros docentes mejoren la calidad de enseñanza. Dicho en otras palabras, deja de ser objetivo de alguna manera. Ahí la transparencia no, pero deja de ser objetivo. Deja de ser objetivo. Una persona que está evaluando a quien lo va a evaluar después y siempre son los mismos que va repitiendo el ciclo, es como que estás evaluando así y capaz que me toca como evaluador. Es la realidad. Tal cual. O decir, bueno, no voy a ser tan malo porque después me van a evaluar a mí, los mismos compañeros que evalué, bueno. Yo en esto también estoy flojo, entonces voy a ser dictador, no tengo. Tal cual. Pero bueno, la idea es que haya una diversidad, que haya de facultades de UTN, de la facultad regional haya uno, que haya otro de una facultad regional de la universidad y otro de afuera, ¿sí?
para el de auxiliares cambia la constitución de la comisión evaluadora, a veces es un poco más sencillo, ¿sí? De los cuales ya no tenemos que tienen que ser 3 profesores concursados, no titulares. ¿Por qué? Porque se supone que el cargo de profesor es mayor jerarquía que el de un auxiliar. Entonces ya con que tenga cualquier categoría de profesor es superior, ¿sí? Y las características que tienen que tener, también tenemos un veedor alumno, un veedor graduado y 3 profesores, de los cuales al menos uno tiene que hacer externo a la unidad académica. Hola. Sí. ¿Sí? Hola, acá te habla de la Facultad Regional Villa María. ¿Sí? Recién nos comentamos. Ah, ¿recién se conectan? Sí, sí. Ah, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Álvarez. Yo les estaba haciendo, estaba dando una clase sobre lo que es la carrera docente dentro del ámbito de la universidad. Estábamos hablando de carrera académica y de lo que es el ingreso por concurso, pero muy escueto lo que es concurso, digamos. La clase se está grabando, así que podrán acceder a la misma después en el link que suba la gente de TIC. ¿Esto corresponde, profe, a la directiva académica administrativa? ¿Cómo? ¿Esto corresponde a la directiva académica administrativa o otro material? No, corresponde a la electiva académica administrativa. Ah, gracias. Les pido si pueden apagar el micrófono. Bien. Bueno, igual yo les... Sí, algo que yo me había olvidado es que para ambas comisiones evaluadoras siempre son los profesores titulares y los suplentes, ¿sí? Más complicado todavía. Lo que sí, no hay ninguna normativa que te diga si esas comisiones pueden evaluar, por ejemplo, a todos los docentes o a distintas áreas. Queda abierto eso. Porque claro, porque acá no, porque ella piensa que para evaluar un determinado docente tenés que conocer el ámbito en el que trabaja. Entonces define un docente que está dentro de la misma área. Es más difícil todavía, pero es un poco más precisa la evaluación. Sí, yo les hago el comentario para que escuchen sus compañeros. Habitualmente, ¿qué pasa con estas comisiones evaluadoras? Acá, en otras regionales no pasa. En otras regionales definen una comisión evaluadora y pasan todos los docentes que tienen que ser evaluados por carrera académica con una única comisión, o al menos 2. Entonces, a veces un jurado tiene que evaluar a 35 docentes. ¿De distintas carreras? No, de distintas áreas. ¿De distintas áreas de la misma carrera? De la misma carrera. Yo les cuento lo que pasa acá en esta facultad regional. En esta facultad regional la evaluación se hace por áreas, ¿sí? Cada carrera tiene sus áreas funcionales. Las áreas funcionales dentro del plan de estudio agrupa asignaturas similares, ¿sí? Entonces, las comisiones evaluadoras se conforman para áreas funcionales, que es lo que se vuelve mucho más difícil todavía. Lo que pasa que lo que yo quiero evaluar es el desempeño del docente, no es el contenido. Entonces hay una disputa entre si me sirve o no me sirve, o si es necesario que yo arme comisiones evaluadoras para áreas funcionales o arme comisiones evaluadoras generales, porque yo lo que estoy evaluando es el desempeño como docente, la función docente, la función investigación, la función extensión. Entonces, yo puedo decir, porque
ni tampoco hay muchos casos de evaluaciones de carrera académica que le digan, en la cátedra el docente que da estudio del trabajo no tendría que dar ergonomía, o el ítem de ergonomía no es necesario que lo dicte. O sea, nunca pasó en ninguna evaluación de carrera académica que un jurado me haga una observación sobre la cátedra que yo dicto y el contenido de mi asignatura. Sí pasa que, por ejemplo, un jurado diga, y el docente debería hacer formación, debería tomar cursos de pedagogía, hacer cursos para mejorar su desempeño como docente. Entonces eso no necesariamente tenés que tener una persona específica del área para evaluarlo. No me quiero adelantar, pero hay uno de los instrumentos que sí tenés que conocer sobre el área. Porque si no la planificación... Hola, buenas tardes. Desde La Plata se cortó la comunicación con la clase. No sé si a las otras regionales le ha pasado lo mismo. Sí, acá en San Francisco también se cortó. Ah, bueno, muchas gracias. Paraná también, Bárbaro. Sí, Santa Fe salió de la comunicación. Bueno, Mira, los robles. Y este es oro. No evaluaremos más docente, entonces, chao muchachos. Chau, chau.